meta de este curso es que pasemos por un proceso que normalmente un bajur yeshiva, tarda unos cuantos años, si no nunca lo consigue. Lo que tenemos que conseguir es llegar a poder disfrutar del hecho de estudiar Torah. Y para poder hacerlo necesitamos trabajar. Esto no es una charla de emociones. Las emociones son solamente el perfume de lo que la Torah nos indica. Pero la verdadera alegría es la que viene de dentro. Y la alegría que viene de dentro solamente se produce cuando una persona trabaja. El trabajo consiste en tratar de entender lo que nos dice la Torah, lo que nos dice la Gemara. Y para comprobar que hemos entendido, que ese es el problema más grande que tenemos, que mucha gente se piensa que entiende pero no entiende, para comprobar que entendimos hay que cantar la Gemara, no leerla, cantarla. Cantar significa entonar la pregunta, entonar la respuesta, entonar la exclamación y hacerlo todo del Stanz Vilna, de aquí de la hoja de la Gemara normal. Ahora bien, para hacer ese proceso vamos a pasar por lecturas y tienen que saber que si bien la primera clase es muy emocionante porque todo el mundo está expectante a ver lo que va a pasar, si de repente Akadosh Baruj Hu va a abrir el cielo y va a traer aquí y se va a llevar el corbán como Eliyahu, ¿no? Como el profeta Eliyahu, van a saber que hay días en que no va a ser así. Va a haber días en que hay que trabajar con el mismo esfuerzo, no necesariamente con inspiración. Y ese es un problema muy grande que tenemos los Balei Teshuvah, que nos educaron o nos educamos a vivir con inspiración. Y si no estamos inspirados, pliego el libro y me voy. ¿Ok? Dice el Nefesh HaChaim en el Perek Revi'i, dice, eso es un error muy grande. La Torah se trabaja. Y la Torah se trabaja con emoción o sin emoción, con ganas o sin ganas, con entusiasmo o sin entusiasmo. Se trabaja. Y después del trabajo tendrás tu premio. Y esa es la diferencia que existe entre el mundo de aquí y el mundo de la Torah. El mundo de la Torah el mundo de aquí consiste en que la persona tiene el beneficio y el disfrute antes de acometer el disfrute. Si ustedes se van a preparar un viaje a Marbella, la emoción viene antes, viene muy poquito durante y fatal después porque hay que pagar las mensualidades del viaje. Pero si ustedes se tienen que levantar, o mejor dicho, si ustedes tienen que levantar una mañana, seguro que una persona no se levanta por la mañana emocionado, ¿no? Yo no me levanto emocionado, yo me levanto como un león. ¿Cómo se levanta un león? No, un león no se levanta, ¡wow, qué maravilla! Voy a servir a Akadosh Baruj Hu, ¡wow! ¿No se levanta uno así? ¿Mejor? No, el león se levanta así. El león sabe que se tiene que levantar, le cuesta trabajo levantarse, pero se levanta. Después, cuando uno empieza ya a lavarse la carita, las manitas, la carita, se empieza a vestir y uno viene al CNIS, ahí uno empieza a despertarse, ahí uno se siente feliz. Pero ese primer trabajo de levantarse por las mañanas sin emoción, ese es el trabajo del león. Y ese es el trabajo que se requiere aquí, señores, en la mesa de estudio. Así que, sin más preludio, vamos a echar a andar y vamos a estudiar de la forma en la que la Torah nos enseña a estudiar, que es sin ningún tipo de introducción. Yo les voy a hacer trabajar y poco a poco vamos a ir descubriendo un montón de ideas, un montón de reglas de cómo se debe de estudiar para que empecemos a maquinar, a echarle grasa a ese cerebro que Akadosh Baruj Hu nos dio y que le tenemos que poner a la disposición de Akadosh Baruj Hu. Estudiar, señores, significa, lo vamos a repetir hasta la saciedad, estudiar Torah significa poner el raciocinio del ser humano a la disposición de la Torah. Ahora no hay teléfonos, por favor, quiero teléfonos cerrados. Si van a estar 20 minutos, 40 minutos, quiero teléfonos cerrados. No hay teléfonos, son 40 minutos totalmente dedicados a la Torah. Y ese es el trabajo. Eso nada más es el trabajo. Nada más que eso, ya es un trabajo. Pero van a ver que cuando empiecen a estudiar, no van a necesitar ese tipo de fiestas. La fiesta se la llevan cada día de estudiar. Y ahí vamos, con el favor de Dios. Adelante. Léanme en español en voz baja la Mishnah.
Una de las bases más importantes a estudiar Torah es que la Mishnah, cuanto uno mejor se la sepa, toda la Gemara viene corrido. Entonces la Mishnah hay que invertirle mucho tiempo. Entonces vamos a hacer aquí todo el tiempo, o sea, todo lo necesario para estudiar bien la Mishnah y estudiar bien el Rashi y cuáles son las avaminos de Rashi y todo lo demás para estudiar bien la Mishnah. Entonces tenemos que estructurar la Mishnah. Uno de los secretos para estructurar la Mishnah es enumerar los temas. Eso nos va a ayudar a mentalizar en nuestra cabeza para poder repasarlo bien y saber cómo empieza la primera, segunda y tercera parte. ¿De cuántas partes? Vamos a empezar por resumir. ¿De qué está hablando la Mishnah? Vamos. De cómo se adquiere a una mujer. Y cómo lo contrario, y cómo la mujer se compra a sí misma, es decir, cómo se divorcia de ella. Muy bien. Ahora, ¿en cuántas partes se estructura? ¿El marido deja o ella se deja? Esa es una pregunta que va a hacer la forma en la que está hablando ahora mismo la Mishnah, es una forma impersonal. Aisha niknet beshalosh derahim. Es una forma impersonal, es comprada, ¿verdad? Y la mujer se compra a sí misma, ¿verdad? Es una labor activa. Está hablando de pasiva y activa. Eso lo vamos a ver. La Gemara va a hablar de ese tema. ¿Por qué habla en este lashon? ¿Por qué habla en esta forma pasiva o activa? Ahora estamos viendo simplemente los temas de los que estamos hablando. Está hablando que la mujer se la casa con tres formas. Bien, esa es la primera parte. Segunda parte. La mujer se adquiere a sí misma con dos cosas. Tercera parte. Antes de eso. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Es decir, no cómo se adquiere, no. ¿Cómo se adquiere, no? No. Es dentro de un prat, dentro de un detalle, dentro del kesef. Dentro del kesef hay un mahloket entre Beshbait y Metimel. ¿Cuánto dinero es el que se le tiene que dar para comprar una mujer? Y el último caso de la Mishnah está hablando de la Yevamá. La mujer está obligada a casarse con el hermano y el hermano está obligado a casarse con ella. Ahora bien, si ellos no quieren casarse, entonces tienen que hacer un acto que se llama el acto de la Jalitza. Y si... Perdón, la mujer se quiere casar y el hombre no, pero cuando la mujer no se quiere casar, ¿cómo es? No, es obligación de la mujer. La mujer es obligación de que se case, pero si la mujer... El hombre tira la Jalitza. Por eso, pero si la mujer no quiere, ¿cuál es? No, lo mismo. Tiene que casar. Se tiene, pero igualmente vamos a ver que no está, o sea, está obligada, pero si quiere, no tiene más remedio que despreciarle. Con lo cual, tienen que hacer el acto de Jalitza igualmente. Es decir, el acto de Jalitza lo tienen que hacer igualmente si ella o uno de los dos no quieren. Pero están obligados a hacerlo, están haciendo un bitul de una mitzvah. Están haciendo una anulación de una mitzvah por el hecho de no casarse entre ellos. Entonces, al final de la misión nos está hablando de dos cosas. Una, de cómo se consuma el matrimonio entre un yavam y una yevamá, entre un hombre y una mujer, entre el cuñado y la cuñada. Y dos, cómo se disuelve ese matrimonio entre una yevamá y entre un yavam, perdón, no cómo se disuelve, sino cómo no se consume ese matrimonio, cómo se desliga ese ligazón que tienen en el aire, que se llama una quija. Lo vemos más. Vamos a resumir. ¿Cuántas partes tiene esta Mishnah? 3 partes. 3 partes, 4 partes. 3 partes. Diríamos, si lo vamos a clasificar en 1, diríamos, primero está hablando de cómo se compra una mujer. Cómo se compra ella misma. Cómo se compra ella misma. Y la relación con y dentro del detalle de cómo se compra una mujer está hablando del kesef, entonces tenemos como 3 partes, una parte con un apéndice, la segunda parte es cómo ella se compra a sí misma y la tercera parte cómo una yevamá se compra a sí misma. ¿Está bien? ¿Está bien? 3 partes. Venga. Vamos a leer en voz alta entonces, ahora que estamos aquí, vamos a leer primero con puntitos en hebreo y luego vamos a leer sin puntitos en la Mishnah, porque la Mishnah ya la sabemos. Vamos a leerla, a ver si la sabemos de verdad. A ver, Abraham, empieza a leer con puntitos y después leemos sin puntitos. Despacito, Aisha niknet. Reconeta עצמה בשתי דרכים, se adquiere a sí misma por dos maneras. Niknet בכסף, ישתרו בביאה, se adquiere con kesef, con shtar o con biá. Dice, בכסף, בשבת אומרים, בדינר ובשווה דינר, con un dinar o con algo que valga un dinar. בטילל אומרים, בפרוטה o שווה פרוטה, בטילל dice con una pruta o algo que valga una pruta. בכמה היא פרוטה, אחד משמונת באיסור איטלקי. Beisar. Isar italki, cuando es una pruta, es una parte, una octava parte de un Isar italki. Muy bien. Bekonet atzma beketu bemitat abal, y se adquiere a sí misma con el gueto cuando se muera el esposo.
Ok. היבמה נקנית בביאה, היבמה se consume con ביאה, וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. Ayabam. היבם. Ayabam. Ya fue mejor. Hazako Baruch. ¿Quién la lee sin puntitos? Venga, ahí en la Gemara. Dale. ¿Lo mismo? Arriba exactamente igual. Y ahora me haces bien los puntitos y las comas, ¿ok? Y la pregunta. Hay una pregunta ahí. Hay Shanichnet. בשלוש דרכים וקונה את עצמו את עצמה. עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר וביאה. בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשבת דינר. ובית הלל אומרים בפירוטה ובשבת פירוטה. Beshave peruta. Shave peruta. ובשווה פירוטה. Muy bien. וכמה היא פירוטה? אחד לשמונה באיסור. Beizar. באיסר האיטלקי וקונה את עצמו בגט ובמיטת הבעל. היבמה נקנית בביאה. Niknit. נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה או במיטת היבם. Ya fue mejor. Muy bien. Sencilla la Mishnah, ¿verdad? Muy sencillita. Aparentemente es sencilla, pero hay muchas preguntas aquí. ¿O no tienen preguntas? Muchas. A ver. Ella no puede adquirir el get solo. De hecho, se lo tiene que dar su esposo. Porque aquí dice como que ella lo adquiere. Ella se adquiere, no, ella no adquiere el get, dice que ella se adquiere con el get. Se adquiere a sí misma, léelo bien. Se adquiere a sí misma con el get. Nignete tatzma, La mujer se adquiere a sí misma con el get. con el get. Se adquiere a sí misma con el get. ¿Ok? Pero ven aquí que hay un montón de preguntas en cuanto a la forma en la que está escrito toda la Mishnah. Está escrita en forma pasiva, en forma activa. No sabemos a qué se refiere. Entonces vamos. Es una viuda que no tuvo hijos. Correcto. ¿Es una viuda? ¿Es una viuda? ¿Es una viuda? No, si tuvo hijos ya no es mamá. Ya no se llama. No. Si no tuvo. Solo si no tuvo hijos se llama Yevama. Lo que yo no entiendo es, cuando puede haber kesef, hay Shtar, documento. y hay relación. O sea, Jefe. aunque haya kesef y relación, no tiene que haber, y documento, no tiene que haber una relación para que realmente se consuma. O sea, vos tenés una mujer y nunca tener una relación y eso. Con una de las 13, ¿no? Pero Top. o sea, una relación está bien, y podés tener una relación sin haberla adquirido anteriormente con kesef o con. O sea, ahí hay. Cualquiera de las tres. No, ahí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ahí, Cualquiera de las tres, según. hay una buena pregunta. Esa es una. De una de Tenemos que las entender así. Tenemos que entender así. Hay dos fases en el matrimonio. Dos fases en el matrimonio. Están los kiddushin y están los nisuin. Los kiddushin, en la época de la Gemara, se hacían 12 meses antes de la boda. El kiddushin hoy en día se hace todo a la vez, todo el mismo día. Los kiddushin es una compra. En ese momento es que se adquiere a la mujer. Esos son los kiddushin. Los kiddushin es el momento en que el hombre compra a la mujer, entre comillas. Ahora bien, en el momento en que la mujer está comprada, en ese momento la mujer va a quedar apartada para él de todos los hombres. Y todavía no han consumado su matrimonio hasta el momento de los nisuim. El momento de los nisuim se realiza en el momento de la boda propiamente dicha, en la cual la mujer ya entra en la casa del marido y ahí consuman su matrimonio. La consumición del matrimonio se realiza con biá y con yihud. Por eso si ustedes ven en una boda hoy en día, en una boda cuando se hace la boda se hacen dos partes, se hacen los kiddushin y se hacen los nisuim a la vez, en el mismo momento. Y justo después de la boda se suele hacer un heder yihud, un lugar donde la persona va a estar a solas con su mujer. ¿Najón? Normalmente en el mundo sefaradí no es así, pero en el mundo ashkenazí es una jová de hacer este momento del heder yihud, aunque también en el mundo sefaradí les digo cómo se hacía. En el mundo sefaradí en muchos lugares se hace la boda muy tempranito, como a las 2 de la tarde, al mediodía, y la fiesta se hace por la noche, de tal forma que en el momento en que sale el matrimonio y que la mujer está sin cubrirse la cabeza, en ese momento sale el matrimonio recién casado, se van a su casa, tienen ese momento de intimidad, y cuando vuelven a bailar por la noche, la mujer ya vuelve con el kisui rosh, ya vuelve con la cabeza cubierta, porque en ese momento ya se consumó el matrimonio y en ese momento la mujer está obligada a tener la cabeza cubierta. Es un verdadero problema halágico el que hoy muchas mujeres se casen
en el momento del matrimonio y justo después del matrimonio vayan a hacer un heder y hud, es decir, van a tener un momento de intimidad, aunque no lo hayan tenido, simplemente que se hayan encerrado en un cuarto que esté cerrado a cal y canto, y que salga la mujer, y la mujer sale sin cubrirse la cabeza. Es un problema, porque es un problema lógico que se presenta ahí, pero que es lo que hay que saber. En cuanto a lo que es a nuestra Mishnah se refiere, la Mishnah está hablando aquí de la primera parte del matrimonio, está hablando aquí del concepto de los kiddushin, de cuándo la mujer se adquiere en la primera fase del matrimonio. No está hablando de la fase de los nisuin. Por lo tanto, para los kiddushin hace falta 3. Una de las 3 nos vale. O kesef, o un documento, o vía, o una relación. En la relación íntima ya sería el nisuin. Lo que pasa que no está, sí, ya sería el nisuin. Lo que pasa que digamos, los nisuin que se harían después sería simplemente lo que es la celebración. Ya habrían celebrado esa parte, o sea, ya habrían hecho consumado esa última parte. Pero es muy buena pregunta porque efectivamente la mujer no queda consagrada completamente hacia su marido en la fase de nisuim hasta que no haya una consumación del matrimonio. Con lo... en Kiddushim en esos 12 meses, Sí. falleciera el esposo. Oh. ¿Es Yevamá o todavía no? Sí, durante esos 12 meses todas las reglas de adulterio rigen durante esos 12 meses. Si la mujer durante esos 12 meses va a tener relación con otro hombre, va a tener sequila igual. Ahora, en esos 12 meses, si alguien se arrepiente de repente, hace falta el get para ¿seguro? disolver esos 12 meses. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Porque ya están... ¿Qué la yevamá no necesita una? La yevamá necesita solamente muy buena pregunta. ¿Por qué solamente la yevamá necesita una? Porque la Torá, antes de que la yevamá decida o no decida, o el yavam decidan o no decidan casarse, la Torá les obligó ya a casarse. Es decir, ya tienen, por decirlo así, los kiddushin realizados. La muerte del hermano fue lógica, Hazako Baruch. La muerte del hermano, la muerte del hombre, del Baal, se considera como si hubieran sido los kiddushim que hacen el lazo entre ella, entre la yevamá y el yavam. De tal forma que lo único que les queda es consumir el matrimonio. Heredan ¿Sí? lo que Está le dio. diciendo que es una de 3. Sí, es una de 3. ¿Por qué estamos viendo que se consuma cuando tienen la relación? O sea, tú me preguntas que si estamos hablando aquí de la primera fase del matrimonio, ¿por qué estamos hablando del yavam? El yavam no tiene más que una fase. Yo estoy diciendo, si con una de 3 el Queda hombre casado. adquiere una mujer y queda casado, Sí. ¿por qué tienen que estar solos en un cuarto para que se consume el matrimonio si ya pasaron una de las 3? O sea, ya le dio... Ya está casado. Porque en la primera fase del matrimonio, que se llama los kiddushin, se consuma con una de las 3 acciones. O sea, esto está aquí. Una de las 3. No está hablando no está hablando de la segunda fase, está hablando de la primera. Entonces está hablando solamente de la fase de la fase de los kiddushin, que se consuma con una de las 3. Luego vendrá, más adelante, estudiaremos los nisuim, que se realiza ya con la vía, con la relación entre ellos. Pero en el caso de la yevamá, no hay primera fase del matrimonio. La primera fase del matrimonio, en el caso de la yavam y de la yevamá, se producirá en el momento en que se muera el marido, sin que ella tenga hijos. Señores, vamos a leer Rashi. A ver qué nos dice Rashi sobre esta Mishnah. ¿Cómo? Salomón hace una pregunta. ¿Qué pasa si todos los hombres están casados? Todos los hermanos están casados. Queda libre. Todos están casados y hay una yevamá. ¿Cuál es la ley? Tiene que hacer la jalitza. La ley es que se casa con una... La ley es que se casa. Se casa con una segunda mujer. Lo que pasa es que según el decreto de Rabenu Gershom, en el cual ya no existe la posibilidad de casarse con otra mujer, entonces tiene que hacer la obligación de hacerle jalitza. Ahora bien, nosotros en el mundo sefaradí, la takana de Rabenu Gershom entró muy tarde. De tal forma que entró muy tarde o no entró. Cuentan que el Rebi Haim Ben Atar, el Ora Haim, tenía una mujer que se llamaba Pachonia. Pachonia se llamaba la mujer. Y el hermano, el Rebi Haim Ben Atar tenía un hermano que se casó con una señora. Ese hermano se murió. Por lo tanto, quedaba una yevamá. Entonces cuentan los escritos que Pachonia, un hombre extrañísimo, hizo una fiesta muy grande para el matrimonio entre su marido y la yevamá de su marido. Y la trajo a su casa. Y ella se fue a otra casa para que consumaran el matrimonio. Así cuentan de Dolor a Jaim.
y de la grandeza de esa mujer. Para cumplir con la mitzvah, hay que tener en cuenta que en la época sí, hizo el yibum con su marido. O sea, ella preparó. No, para separar no entró. Pero ahora sí. Ahora no se puede hacer eso. Ahora no se puede hacer eso. Si cae un caso así, hay una mitzvah de hacer una jalitzá, de hacer el acto de repudio para desligar al hombre al yevam de la yevamá, y no se puede uno casar con su cuñada. ¿Okay? Bastante tenemos con la nuestra, Baruch Hashem, hasta 120 años, que podemos hacer las cosas bien. ¿Okay? Vamos a leer Rashi, señores. ¿El qué? ¿Cómo pudo? La mitzvah, la Torah lo dice. No, la Gemara dice. No se cansa la gente. Es por eso. O sea, por eso es que le cuentan sobre el Orah Haim, que la mujer lo hizo con todo el amor del mundo para cumplir con la mitzvah de Kadosh Baruj Hu. Vamos a leer Rashi, señores. A Rashi hay que leerle así. Rashi, esta es una de las cosas más bonitas. Esta es una de las cosas más bonitas que Dios nos regaló con el Rashi y con el Tashema en el Rashi. Es la primera vez que sale el Rashi traducido. El Rashi ha sido traducido de tal forma que el Rashi, para que sepan simplemente en voz en off, el Rashi nos costó como 4 o 5 veces más trabajo que el traducir la Gemara. Nosotros tardamos casi 2 años en sacar el primer libro. Tardamos como unos 6 o 7 meses en identificar cómo tendríamos que traducir la Gemara, hasta qué punto hay que abrirla, cerrarla, explicaciones y más explicaciones. Pero tardamos 1 año y 3 meses en identificar cómo se debe de traducir Rashi. Porque Rashi tiene un lenguaje tremendamente cerrado y hay muchos mefarshim, hay muchos comentaristas de Rashi. De tal forma que una palabra de Rashi puede estar entendida de 4 o 5 veces. Entonces al principio empezamos a abrir Rashi con todos los comentaristas de Rashi. Y decíamos, y la Isha Yevamá, porque en este caso puede ser así, puede ser así. Y salía un libraco impresionante. Y al final nos dimos cuenta de que no podía, entonces tuvimos que cerrar. Al cerrar nos quedábamos que no entendíamos Rashi. Y entre que abres y cierras, dimos gracias a Dios. Y por eso es una pieza, es una mano, es de verdad que es una obra de arte. El Rashi traducido de forma neutra. De tal forma que se traduce simplemente lo que son las palabras de Rashi. Y el entendimiento de Rashi es el que tenemos que ir a los mefarshim de Rashi a tratar de entenderlos. Con lo cual, si ustedes se fajan, o sea, se trabajan en cómo leer Rashi desde su lenguaje original en la Gemara y ver la traducción en español para ver cómo está haciéndolo, al cabo de 1 mes, 2 meses, van a ser autónomos con Rashi. Van a poder leer a Rashi desde el Stanz Vilna sin necesidad del español. Para que entiendan. Así que vamos a leer a Rashi. A Rashi se le entiende tratando de entender qué faceta de Rashi es la que vamos a ver. Rashi tiene 3 facetas diferentes. O bien es un traductor, es decir, explica la palabra a lo que se refiere, o bien explica cuál es la problemática que está en ese caso para que entendamos la Gemara, o bien nos adelanta algo sobre lo que la Gemara nos va a decir adelante, o nos va a decir, cuidadito, nos da como azharot, como señales. Hay una bandera, cuidado, esta no te metas, esta sí te metas, ahora sí, ahora no. ¿Okay? Así que vamos a entender a Rashi qué es lo que le pica a Rashi para decir un comentario. Porque cuando Rashi trae algo es que le picó algo. Y cuando Rashi no trae nada es porque no le picó nada. Así que hay que entender cuando Rashi habla y cuando Rashi no habla. ¿Okay? Vamos a entender primero cuando Rashi habla. Así que vamos a leer Rashi. Primer Rashi. Dice Aisha Niknit le Ba'ala. ¿Qué le picó a Rashi para decir una cosa así? Mujer está adquirida. ¿Para quién es adquirida? O sea, es adquirida para quién. ¿Quién la adquiere? Lo que dijo Rashi, ¿no? Claro, o sea... Ahí dice. Pero está igual de lo que dice la misma. Para su esposo. Es su esposo. ¿Les parece? Para su esposa. ¿Y no qué? Y no para persona. Y no para ser una esclava, o no para ser una no sé qué, para ser parte del... Me acuerdo el Hazonish. El Hazonish, al principio del Estado, de la creación del Estado de Israel, hubo un problema muy grande con el Sherut Leumi. El Sherut Leumi es el servicio social que exigía el Estado de Israel para las mujeres.
Entonces el Hazon Ish salió en contra del Estado de Israel en ese momento y se pusieron muy, muy fuertes con todos los Rabbanim. En esa época el 80-90% de los Rabbanim no estaban en la cabeza del Hazon Ish. El Hazon Ish era uno único. En su época habían 4 o 5 Rabbanim que realmente seguían la línea más depurada de lo que es la Torah. Y él se opuso firmemente en contra del gobierno de Israel, de esa época, estamos hablando del año 1949, 1952, 53, en el cual el gobierno necesitaba a las mujeres para hacer Sherut Leumi, para hacer servicio social, porque no hacían ejército, pero tenían que hacer servicio social. Y el Hazon Ish salió a la calle. Cuenta que en una vez hubo una afgana, hubo una gran manifestación, y el Hazon Ish salió a la calle a decirles a todo el mundo que las mujeres no pueden salir a hacer Sherut Leumi. No pueden salir a hacer Sherut Leumi, que no vayan a hacer el servicio social. Y entonces le dijeron los Rabbanim ahí delante, y les tomaron fotografías a la gente y les dijeron: díganme, señor rabino, ¿dónde está escrito que la mujer no tiene que hacer Sherut Leumi? Le dijo: mire usted, señor, aquí está escrito en Isha Niknit, dice Rashi le Baalá, una mujer sale de su casa de estar de la potestad de su padre para pasar a la potestad de su marido. No hay nada intermedio. Y si ustedes no lo ven claro, léanlo aquí en mi corazón. Y se abrió la camisa y dijo: aquí está escrito. Y a partir de ahí, Baruch Hashem, el pueblo de Israel y lo que es Agudat Israel en ese momento, el movimiento religioso del pueblo de Israel, con Hazon Ish a la cabeza, cerraron de que para el mundo jaredí no existe Sherut Leumi para las mujeres, por esta palabra de Rashi, le Baala. Tienen la traducción al lado, o sea, pueden ir leyendo en hebreo y en español para entender lo que están diciendo. Vamos a ver, la palabra derajim es el plural de la palabra derech. ¿Derech es masculino o femenino? Es masculino. ¿Ok? Derajim. Sin embargo, la palabra shalosh es femenina. La palabra masculina de shalosh es shelosha. En hebreo los adjetivos... No. En hebreo los adjetivos tienen también una forma de masculino y femenino. Igual que en el él y ella, en los artículos en español tienen forma femenino y masculino. Los adjetivos, por ejemplo, en español no existe. Un árbol es bonito, no se dice un árbol es bonita, ¿no? Bueno, también en el caso de bonito sí va bien, ¿no? Pero grande, esta mesa es muy grande. Es muy grande. Y también cuando decimos esta jirafa es muy grande, o este hombre es muy grande. Tanto para el hombre como para la mujer decimos el mío, no tiene femenino y masculino. Sin embargo, en hebreo sí. En hebreo el adjetivo tiene su personalidad, masculino y femenino. Entonces, para derech cabría decir shelosha, porque shelosha es el masculino de 3. Entonces, sin embargo, dice shalosh. Dice shalosh. Entonces se pregunta, si hay 3, ¿por qué dice 3 caminos en masculino cuando el camino la palabra camino es en femenino, cuando derech es masculino? ¿Por qué? ¿Por qué habla en ese lashon? ¿Por qué habla de esa forma? Eso es lo que le pica a Rashi aquí. Y nos dice que esa pregunta la hace Gemara más tarde, con lo cual no te asustes y no te quedes dando vueltas. Ya lo vas a ver en la Gemara, ¿no? Eso es lo que nos viene a Rashi a decir. Tan sencillamente... No. Mira lo que te dice Rashi, léelo en español. Te dice, de 3 maneras, como se explica a continuación. El término 3 que aparece en la Mishnah está en femenino. Y en la Gemara preguntan por qué la Mishnah se expresó en femenino. O sea que lo vas a ver en la Gemara más adelante. ¿Está bien? Siguiente Rashi. De Konai Tatzma Bishte Drachim. Esto es una cuestión técnica que muchas veces nos despista. Ustedes tienen que saber que las Mishnayot, cuando el propio Rashi tenía contacto con la Gemara, les expliqué en el Shabbat a ustedes, no me acuerdo ya quién les dije o no, pero la Mishnah sufrió muchos procesos a lo largo de la historia. Desde el año 240, en el que Rabbi Yehuda Anasí cerró la Mishnah, después de haberse paseado por todo el pueblo de Israel y reunir a Jajamim como en una mesa como esta, y todos cantaban la Gemara y él escribía, él clasificó toda la Mishnah en 6 órdenes. Pues bien, luego se fue el pueblo de Israel a Babel, y en Babel estuvieron 300 años sentados estudiando las Mishnayot, y los comentarios de esas Mishnayot fueron puestos por escrito por Rabina y Rabashi. En el año 570 de la era común se cerró la Gemara. La Mishnah de Rabbi Yehuda Anasí
y la Gemara de Rabina y Rabashi conforman lo que es el Talmud. El Talmud es lo que tienen en el cuadro central de cada hoja de Gemara. A la derecha, en la parte central, se encuentra el comentario de Rashi y a la izquierda se encuentra el comentario de los Tosafot. Pues bien, en el momento en que se cierra la Mishnah, la Gemara en el año 570, hasta el momento de la invención de la imprenta, que fue en el año 1450, concretamente 1520, cuando sale la primera edición impresa, pasan 1000 años, en los cuales el pueblo de Israel tiene que estudiar con pergaminos escritos a mano. Aquí en los libros tienen una fotografía de cómo eran en esa época. Pero para que se hagan una idea, todo el Talmud medía aproximadamente 1 kilómetro. Y el valor de eso era el valor de un edificio equivalente, con lo cual no todo el mundo tenía acceso a ello. De hecho, el propio Rashi, cuando tenía que estudiar las propias Gemarot, él no tenía acceso a todas las Gemarot y se tenía que estar desplazando de ciudad en ciudad a ir a casa del rico donde tenían ese masejet para poder estudiarlo y comentarlo. ¿Rashi en qué año fue? Rashi en el año 1100, 1050, 1070, 1120. ¿Ok? Siglo XI. Entonces, en el siglo XI, lógicamente, habían pasado ya 400 años de transmisión así manuscrito, no tenía acceso. En esa época circulaban varias versiones, porque a la hora de transcribirlo también había errores. ¿Ok? Y entonces Rashi dice, la versión correcta de la Mishnah, y eso es lo que significa Garsinan. Garsinan es la versión correcta de la Mishnah, es esta, la que digo yo, dice Rashi. De konet atzma bishte drachim. Y se compra y se adquiere a sí misma de dos formas. Garsinan, dice ahí Garsinan. Esta es la versión correcta, dice Rashi. Nosotros ya, en nuestros libros de texto, en estos libros que ya están impresos en el año 1888, que ya se impresionan, ya tomaron la indicación de Rashi. La versión incorrecta es que en otros lugares, van a ver en otros lugares se mantuvo esa versión incorrecta. ¿Cuál era? Puede haber sido Bekoná Bishte Drachim, no dice Bekoná Etatzma, o no sabemos cuál fue la versión. Pero hay en otros sitios, la versión incorrecta, según Rashi, sigue apareciendo en el texto de la Mishnah. Es un aviso que hubo una versión. Sí. Es una banderita. Siguiente. Bekoná Etatzma. Cuarto Rashi. Ya está corregido como Rashi. ¿Ok? Ok, muy bien. Cuarto Rashi. Bekoná Etatzma. Dice que era así misma. ¿Qué está haciendo Rashi aquí? Aclarando para qué, cuál es el motivo por el cual, o sea, ¿qué le sirve a ella? Comprarse a sí misma. ¿Qué significa comprarse a sí misma? Es un lashon muy raro, ¿no? Si la Mishnah me hubiese dicho que se divorcia, ya hubiéramos entendido que se queda libre. Pero ¿qué significa que koné tatzma se compra a sí misma? Es que se compra. Porque el hombre es el que le da. El hombre es el que da el get. Entonces ella no se puede adquirir así nomás por así. Sí, entonces por eso le llama la atención este lenguaje de koné tatzma bishte drachim, y se compra a sí misma de dos maneras. La Gemara va a preguntar más tarde ¿por qué este lashon tan extraño? ¿Cómo que significa que ella se compra a sí misma? ¿Cómo que se compra a sí misma? Si el marido el que le da el gueto, ¿no? Entonces lo que te quiere decir es eso. ¿Todo? Mejor. No anula la compra anterior. No, vamos a ver, es muy bonito lo que dice la Gemara, pero lo vamos a ver mañana, si quieres paramos aquí, ¿ok? Pasamos aquí y mañana seguimos con favor de Dios.